Muy buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, señorita Alejandra. ¿Cómo amanece? Bien, profesor. Vamos a hablar hoy sobre, continuando con los métodos y técnicas para el trabajo en grupo. Y vamos a hablar sobre el siguiente, que se llama el foro. El foro, a diferencia del chat, es el que utiliza la comunicación asincrónica, donde en los foros él participa, actúa con otros usuarios registrados, no siendo la respuesta inmediata, sino cuando el receptor se conecta a la plataforma y da su mensaje. También se incluye la transmisión del video y sonido dentro de esta comunicación, que sería en sí su uso para el área investigativa. El empleo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están produciendo cambios sustanciales que afectan distintos dominios de la sociedad, especialmente lo que respecta a la educación a distancia, la forma de llevar a cabo los procesos educativos, que se ha visto especialmente influida por los efectos y alcances de las nuevas tecnologías, creándose entornos de información que modifican las actividades de enseñanza-aprendizaje. Eso hace ver de que el foro es un lugar donde que puede ser físico o virtual. Ya, es decir, que se hace a través de internet o a través de una charla. Ese foro es lo que lo que yo a veces les dejo a los estudiantes, y que ustedes contestan. Normalmente el foro, como se puede hacer a través de una red de internet, pues entonces se hace una pregunta o un comentario y ustedes mismos entran en discusión para darle opinión a ese foro que se ha puesto en por decirlo así, en plataforma. El foro, ¿para qué se utiliza? Se emplea para intercambiar ideas y opiniones sobre diversos temas de interés común. Los foros se pueden clasificar en foros públicos, foros privados y foros protegidos. Cuando hablamos de foros públicos es cuando pueden interactuar la mayoría, como he dicho, todas las personas que estén registradas. Los foros privados solamente interactúan los que están en un grupo, o sea, en un pequeño grupo son los que pueden interactuar. Y los foros protegidos, que solamente es para grupos ya demasiado reducidos y que no son de interés público. Lo importante de no participar en ellos es que se puede escuchar las diferentes perspectivas sobre un tema. Es decir, usted puede leer la respuesta de esos foros, pero sin necesidad de que usted participe. ¿Ya? Lo que hace es que la ideal es que lo haga para que se genere un debate
y de esa manera enriquecer cada uno con su punto de vista y de pronto llegar a un acuerdo sobre lo que expone en este ha sido puesto en el foro. Esencialmente es una técnica oral realizada en grupo y estas tienen unas fases: apertura, cuerpo, jungla, sesión de preguntas y respuestas y conclusión. Entonces, lo que decía que era que el foro es concebido como un espacio virtual para las relaciones entre miembros de una misma comunidad. Normalmente se propone un tema para que los miembros de dicha comunidad expresen sus opiniones al respecto y cada persona suscrita al foro cuente con el espacio para hacerlo. Normalmente la respuesta de los foros no importa el número de palabras que tenga, ya normalmente se hacen, son preguntas concisas y por lo tanto las respuestas serán igualmente concisas. El docente puede utilizar esta herramienta para el intercambio de opiniones generales o para preguntas sobre los contenidos de una asignatura que no han quedado claros, así como para dar respuestas y hacer comentarios sobre las mismas. Bien, el foro tiene ciertas características que le voy a decir a continuación. Primero, es de libre expresión. Cada uno puede exponer lo que desee o piensa sobre el tema que ha sido puesto en el foro. Puede dar su opinión, sea equivocado o no, pero es de libre expresión. Ya. Segundo, permite la discusión de cualquier tema de conocimiento lógico y científico que pueden estar en diversas áreas, por ejemplo, economía, política, deportes y el que nos compete a nosotros en salud. Normalmente, el tercero, los temas que se colocan en un foro debe ser de interés para todos los integrantes. Entonces, hay que despertar el interés en la parte investigativa, porque cuando uno coloca el foro, lo que manda es al estudiante averiguar sobre esa premisa que se ha colocado y ellos dan su propia opinión. Por lo regular es informal, no tiene tanta complicación. Normalmente el foro lo que se hace es formular una pregunta concreta que tiene que ver a veces o casi siempre con los temas expuestos. También ayuda a distribuir el uso de la palabra. ¿Por qué? Porque a veces cuando hay foros que no son virtuales, sino foros donde hay un moderador, pues ahí se forma problema porque todos quieren participar. En cambio, en el foro virtual, ya usted puede ir contestando a medida de que vaya viendo cada respuesta. También ayuda a limitar el tiempo de las exposiciones y también controla de manera espontánea, imprevisible y heterogénea de un público numeroso y a veces hasta desconocido. Pero eso es cuando es un foro público. Cuando es un foro ya muy particular, que son foros privados como los que nosotros manejamos, es diferente. Ya. Bien. ¿Cuáles son esas recomendaciones cuando se usa el foro? Es necesario que la persona en función, en este caso el docente, planifique el uso que le va a dar a esta herramienta como medio de comunicación en su asignatura, por lo cual se tiene que tener los siguientes criterios: la necesidad de crear reglas de uso o consejos para una utilización apropiada del foro, la moderación de los mensajes por parte de la persona en función docente o de un participante,
hay que prestar atención a los mensajes intercambiados entre participantes para detectar errores o comunicaciones que sean en el ámbito del tema tratado, interviniendo si lo consideran conveniente. Normalmente, a veces ustedes no hacen esa interacción. Ya, a partir del próximo módulo, tiene que por lo menos interactuar con alguno de los compañeros, refutar o estar de acuerdo, y si no está, da su razón de ser. Entonces ya sabe que así lo haremos para el próximo periodo. ¿Cómo? No lo escuché bien. Que para el próximo periodo ya usted tiene que interactuar con la respuesta de sus compañeros. ¿No? Tercero, la necesidad de actuación creativa ante la repetición y sistemática de respuestas a dudas, preguntas y comentarios generalizados. Es posible valerse de una sección de preguntas más frecuentes, en las cuales pueden mantenerse para futuras ediciones de los materiales de aprendizaje. Aquí podemos ver para qué es útil el foro. El foro es la auto y coevaluación continua de los aprendices y de la persona en función docente. Crear y mantener relaciones sociales de los integrantes del grupo, o sea, es decir, usted está en comunicación siempre con sus compañeros, la valoración de las aportaciones de los otros miembros del grupo y profundizar en el tema, el refuerzo de las relaciones sociales dentro del grupo, el desarrollo de las habilidades de interacción social y comunicativa en entornos virtuales y la exposición de ideas razonadas. Entonces, vean cuál es la funcionalidad que tiene el foro. Uno de los aspectos relevantes en el uso de los foros y los chats se refiere a la ortografía, la gramática y la redacción, la cual es mucho más cuidadosa y elaborada en los foros debido a que la enorme cantidad de textos escritos que se generan, normalmente en contraposición a las denominadas tecnologías de mensajería, que son Yahoo, Messenger, salas de WhatsApp, en donde se ha generado toda contracultura y por ende a veces se escribe o se elaboran malas ideas. Bien, ¿qué es lo que hace el participante del foro? Hay un moderador, es quien delimita el tiempo de la reunión. Además, es el que presenta a los participantes, expositores, y explica con precisión el asunto que se va a discutir y los objetivos generales. Es necesario que el moderador realice un seguimiento continuo mientras se desarrolla el debate. ¿De qué manera? Primero, explicar las normas previstas para la participación. Segundo, velar por el cumplimiento de las normas y mantener la coherencia temática, es decir, la sucesión de mensajes que se refieren a un mismo asunto. También tenemos, aparte del moderador, tenemos un secretario, es quien observa y anota ordenadamente a los participantes que solicitan la palabra. Ya tenemos también el secretario. Tenemos los participantes. Son aquellos que intervienen dando su opinión sobre un tema o problema y realizando o respondiendo preguntas. Como cualquier otra actividad, tiene que estar organizado. ¿De qué manera? El moderador inicia el foro explicando con precisión cuál es el tema a discutir. Posteriormente señala las reglas del foro y al final
el moderador hace una síntesis de las opiniones expuestas y extrae en un momento dado que existan las conclusiones, unas posibles conclusiones. Eso es delante de cuestión de la organización. Durante la planificación del foro, lo que se tiene que hacer es anunciar el tema u objeto antes de pasar a los demás puntos. También se debe presentar a los panelistas y también determinar el tiempo de discusión y de la realización de preguntas. Al iniciar la discusión, se presenta cada uno de los panelistas indicando sus datos. Igual existen una serie de foros, cómo se clasifican. Existen 4 tipos de foros: foro de estudiantes, foro de internet o web, el foro privado y el foro público. Como ya antes, vamos a explicarlo cada uno. El foro de estudiantes, hay muchos que utilizan alrededor del mundo, ya, como los estudiantes europeos y los que se hacen actualmente llamado allí Yerevan. El foro internet web, el que utilizamos nosotros. El foro protegido no tiene acceso a usuarios no registrados, ¿ya? Que la única manera de que usted pueda mandar mensajes es que se registre. Y el foro público es aquel donde todos pueden participar sin tener que registrarse. Todos pueden leer y todos pueden enviar mensajes. Bien. Entonces nos vamos para el cuento. Hoy prestan atención que para antes de las 6 de la tarde, que sí me lo van a enviar por el WhatsApp del interno, me van a realizar un cuento de su imaginación, no me lo van a sacar de internet. Ya. Usted tiene que ser mínimo por lo menos 500 palabras. El cuento, ahora que le diga qué es lo que contiene, cómo se hace, tiene que tener una directriz. Ya normalmente el cuento es una historia corta y pequeña con uno o otro personaje. Entonces eso es lo que me van a hacer tan pronto veamos la definición de qué es un cuento. Los cuentos siempre, desde que uno tiene razón, ustedes, yo, han existido a lo largo de nuestra vida. Desde muy pequeños nos echan cuentos de una u otra manera, de libros o de pronto anécdotas de otras personas o de los pueblos, etc. ¿Ya? Normalmente desde muy pequeños, pues nuestros padres o abuelos siempre nos cuentan ciertas historias, unas creíbles y otras increíbles, donde a veces se mezcla la realidad con la fantasía. Normalmente, a veces cuando se cuenta un cuento que va de generación, que no es un cuento sacado de un libro, sino que eso que se hacen en los pueblos y que van pasando de generación en generación, normalmente van cambiando le agregan o le quitan o cambian el personaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es un cuento que no tiene sustento escrito, simplemente se hace de voz a voz. Normalmente a veces la historia original es muy diferente a la que se va contando con el tiempo, porque se va cambiando las escenas y todo lo que tenga que ver con la trama
de esa historia. Podemos decir de que el cuento, teniendo en cuenta en el diccionario de la lengua española, se encuentran tres acepciones. El relato, generalmente es indiscreto, de un suceso. La relación, que a veces es de palabra o por escrito, de un suceso falso o de una pura invención. Y la narración breve de ficción. Entonces, como pueden ver, existen tres maneras de redactar un cuento. Bien. Podemos decir que en la evolución que tiene histórica del cuento, nos hace diferenciar entre varios tipos de cuentos. Cuento oral, el cuento popular, el cuento folclórico o tradicional y el cuento literario. Este último es el que usted lee en un libro, en una revista, etcétera. ¿Ya? El primero, que es el cuento oral, es bien antiguo. Creo que comienza con la historia del hombre. Normalmente es siempre un contexto social histórico en que se produce. Principalmente son relatos anónimos y breves. Y gracias a esa brevedad se hace diferente de otros géneros narrativos. Todas las culturas a lo largo de los tiempos han poseído sus propias historias, cuentos o fábulas. En este sentido, un mismo cuento oral puede ser contado, interpretado de manera diferente. Lo que yo les decía a ustedes, de pronto la trama cambia a medida que se van contando y se va pasando de generación en generación. ¿Eso de qué depende? Va a depender de eso depende de el momento histórico en que se está narrando. Inclusive hay unos que han sufrido cambios en su título y en el de los protagonistas. En el caso de La Bella Durmiente, ya es una, usted cuántas historias con respecto a La Bella Durmiente no han surgido. ¿Por qué? Porque se va cambiando la historia a lo largo del tiempo. Ese es el cuento oral. El cuento popular, como lo define Rodríguez Almodóvar, y en los 183, entonces dice que es un relato de tradición oral relativamente corto, pero no tanto como el chiste, que son, ¿sabes? Que hay chistes que son demasiado cortos, ¿ya? Que desarrolla algo argumental de intriga que va en dos partes o secuencias y que por lo común ya tiene su origen de patrimonio de una cultura indoeuropea. Trigo dice que engloba los cuentos infantiles dentro de los cuentos populares y eruditos, distinguiéndose de otras clases de cuentos. ¿Por qué? Por su enseñanza moral o ética, o su trama sencilla, o por su libre desarrollo imaginativo, o fantástico por su final feliz. También dice que
Los cuentos de tradición oral van a acompañar a lo largo de la historia de los niños en tres vertientes estrechamente asociadas: en los problemas psicológicos del crecimiento, en la adaptación del medio al medio social, al grupo, al grupo humano al cual pertenece, y de pronto a la adquisición de una primera visión que se tiene sobre el mundo. Normalmente los cuentos sirven o servían pues anteriormente de pronto para cubrir una formación psíquica, moral y social del niño. Y era una herramienta de formación de pequeños y mayores. Su naturaleza didáctica y moralizante ha propiciado la consolidación de valores y creencias. Los niños han aprendido los valores de bondad, maldad, belleza. Inclusive ellos pueden establecer su propio código moral gracias a un cuento. Es decir, a veces los cuentos permiten que el niño establezca sus normas morales aprendidos de los cuentos que en un momento le han leído, o si no, cuando ya saben leer, que hayan podido interpretar a su manera. Bien. ¿Qué ha pasado con esto? Entonces, este lastre pedagógico moralizante ha sido tan fuerte que existen cuentos tan aterradores que difícilmente podríamos calificarlos como infantiles. ¿Ya? Si ustedes pueden ver ahí, por lo menos en los cuentos de los hermanos Grimm, ahí aparecen cuentos donde aparecen demonios, aparecen brujas. Entonces, eso hace de que de pronto no sean catalogados como cuentos infantiles. ¿Ya? A veces, dentro de ese cuento, las características propias, a veces lo hacen centro de gravedad de toda una pedagogía natural o informal, a partir del cual se generan todo conjunto de juegos, canciones, leyendas, refranes, trabalengua, retahila, etcétera. A veces con que los niños aprenden a lo largo de los tiempos a compartir y a entender. Normalmente, a veces al niño le cuesta más aprender una lección de español y se aprende más rápido un cuento. La razón, porque son más llamativos, se centran más, le prestan más atención, porque le resulta interesante. ¿Ya? Entonces, por eso es que usted le cuenta a un niño un cuento y él con el tiempo lo recordará. No sé si usted de pronto tiene un cuento de su infancia y de pronto diga, no, sí, yo me acuerdo lo que dice el cuento. ¿Por qué? Porque en un momento dado usted fue muy receptivo a ese cuento. Bien. Normalmente el cuento popular perdón, se caracteriza por una narración en prosa y a veces en verso. Su fruto es un proceso colectivo y anónimo de creación de transmisión oral. También posee una relativa brevedad. Normalmente el argumento está dividido en dos partes. Ser patrimonio de esa cultura donde salió, que es la indoeuropea, y que a veces, a diferencia del cuento literario, es un fruto de un ingenio creador
de forma o historia, muchas de ellas de procedencia popular, plasmándola de forma personal y original en sus escritos. ¿Cómo se clasifican los cuentos? Los cuentos se pueden, ya como vimos, vamos a hacer un repaso, los de narraciones breves, como el relato fantástico, el cuento infantil, el cuento folclórico, inclusive la fábula. Podemos aventurar que cada autor hace su propia clasificación. Dentro de esa clasificación existen muchos géneros y que vamos a hablar de estos géneros: cuentos maravillosos, cuentos de costumbre y de animales. Esa es la clasificación que hace este señor Rodríguez en mi año 1982. Por otra parte, otro autor de nombre Brian distingue los siguientes géneros de cuentos: cuento de hadas, cuento burlesco, cuento basado en hechos científicos y cuentos históricos. Los cuentos cuentos morales son aquellos que proporcionan una lección moral bajo la forma de fábula o alegoría. Relatos que ejercitan la apreciación personal. Son relatos que ofrecen una imagen de la vida bajo la forma de una fábula o poesía, pero sin hacer ningún esfuerzo por influir en el juicio del niño. El cuento burlesco engloba los cuentos puramente festivos, los que son hechos científicos basados en animales y plantas, y los históricos, donde se basan en hechos y personajes históricos, donde cuentan los grandes hombres que han luchado contra la adversidad, transmitiendo nobles acciones. Hay otros cuentos, como los cuentos mímicos, cuentos de nunca acabar, cuentos acumulativos de encadenamiento, cuentos de animales, cuentos maravillosos. Entonces, como pueden ver, existen una cantidad de cuentos. Entonces, vamos a tratar de ser breves con cada uno de ellos. Dentro de esos cuentos de fórmula, se mantiene estrictamente la estructura exacta en la narración. Y normalmente va dirigido a niños que van entre los 2 y los 5 años. Dentro de esta categoría podemos hablar de 3. Los cuentos mímicos, donde su extensión solamente se recoge en una frase, que ahí donde comienzan, ahí mismo terminan. Es decir, la conclusión es inmediata. Un ejemplo sería: un ratoncito iba por descampado y este cuentecito se ha acabado. ¿Ya? O sea que no tiene trama, simplemente dice que el ratoncito va por un lugar y ya. El cuento de nunca acabar, que parten de una información elemental y concluyen con una pregunta al que se escucha que tiene que dar una respuesta. Es decir, sea la que sea, da igual, y el que cuenta continúa con el cuento con idéntica repetición, entrando en un bucle indeterminado. Un ejemplo sería: ¿quieres que te cuente el cuento de pan y pimiento? Sí. Yo no te digo que ni que sí ni que no. Yo solo te digo si quieres que te cuente
el pan y pimiento. Bueno, yo no te dije que es bueno, yo solo te digo si quieres que te cuente el cuento de pan. Y ahí sucesivamente, a medida que la otra persona va respondiendo, entonces ese es un cuento de nunca acabar. Los cuentos acumulativos son aquellos cuentos seriados donde existe una fórmula primera a la que se le va añadiendo progresivamente otros elementos hasta construir una serie. Se puede comenzar la narración cada vez que se añade un nuevo elemento. Un ejemplo de este tipo de cuento sería el burro enfermo. Dice, a mi burro le duele la cabeza. El médico le da una gorrita gruesa. Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro le duele la garganta. El médico le da una bufanda blanca. Una bufanda blanca, mi burro enfermo está. Entonces se sigue hablando y cada vez que se le añade, pues entonces el cuento va avanzando. Los cuentos de animales, normalmente no es que se encuentren animales encantados, sino que los animales son los protagonistas de ese cuento. Adoptan roles de sentimientos y reacciones que las personas, que las mismas personas, pero no se encuentra bajo ningún encantamiento ni magia. Normalmente estos cuentos animales ustedes lo han visto en las series de televisión, hasta en películas. En ellos se certifica un rasgo de carácter concreto, por ejemplo, la astucia del zorro o que el lobo siempre aparezca hambriento y malvado, y que son adecuados para edades entre 4 y 7 años. Normalmente a veces se puede confundir con una fábula, ¿ya? Porque poseen una moraleja. Dentro de esta categoría podemos hacer las siguientes combinaciones: cuentos de animales salvajes, ejemplo sería el lobo y el zorro; cuentos de animales salvajes y domésticos, como las cabrillas, los tres cerditos; cuentos del hombre y los animales salvajes, como la serpiente; cuentos de animales domésticos, como los músicos de Bremen. Ese cuento sí yo me acuerdo de él perfectamente. Y cuentos de pájaros y peces y otros animales, como el tordo y la paloma. Dentro de los cuentos maravillosos, englobaría los conocidos cuentos de hadas, de encantamiento o fantásticos. Se trata de relatos fantásticos donde abunden los elementos maravillosos. Por ejemplo, habichuelas mágicas, lámpara mágica, olla de oro, huevo de oro, y en los que intervienen seres sobrenaturales, hadas, brujas, enanos gigantes, etcétera, que conjunto con otros personajes actúan de una manera atemporal, es decir, que no están dentro del tiempo, como un mundo de ensueño, que se caracteriza por una gracia primitiva a la cual se le dice que tiene la más ingenua frescura. En los últimos años ya se ha agregado otro tipo de cuentos. Normalmente el cuento que puede ser entre ellos causa el desarrollo, bueno, que se crean ahora para ayudar al desarrollo de la conducta afectiva y social y motora del niño. Ayuda al desarrollo de habilidades perceptivas, ayuda a la creatividad mediante la interpretación, lo que potencializa sus imágenes, su imaginación y capacidades cognitivas. Igualmente ayuda al desarrollo de su actividad motriz. También ayuda al niño a vivir, a representar realidades vividas. Y sobre todo ayuda a la utilización del lenguaje verbal. Entonces, como pueden ver, el cuento es muy importante para el desarrollo del niño en su etapa de crecimiento. Bien. Como todo otro escrito, el cuento infantil tiene su propia estructura, cómo está diseñado.
¿Ya? Normalmente tiene una estructura interna que permite al lector activar los esquemas pertinentes para dotarlo de sentido. Incluso nos puede ayudar a improvisar, inventar o adaptar parte de un cuento o un desenlace final donde normalmente no se recuerda en su totalidad. Existen tres elementos clave en la estructura interna de un cuento maravilloso. ¿Cuáles son? La fechoría inicial, con la que se crea el inicio, la intriga de la historia, las acciones del héroe cuando reacciona ante la fechoría del malvado y el desenlace feliz cuando todo se ha hecho el vencimiento del bien sobre el mal. Entonces vea que en el momento de elaborar cada uno de sus cuentos tiene que tener esa parte, la fechoría inicial, las acciones del héroe y el desenlace feliz. Normalmente también los cuentos tienen unos elementos que serían los personajes y su función. Entonces, esos personajes o protagonistas del cuento son los que le dan sentido a la narración. Es decir, la acción de esto es lo que se desarrolla en el relato. Entonces, ¿cuáles serían por lo menos en un cuento de esta naturaleza? El héroe o heroína, que es el protagonista, ¿ya? El agresor o villano, que es el antagonista, el generador del mal. De pronto pueden colocar un falso héroe, una princesa, o el padre de esta, el que pide ayuda, uno que puede ser el mandatario, el donante y el auxiliar. ¿Ya? Entonces, ya dependiendo de qué tipo de cuento usted va a hacer, así tendrá que colocar los elementos o los personajes que desea involucrar en su cuento. Ahora, el papel de cada personaje, cuando puede ser interpretado por entes diferentes, es decir, por humanos, animales, seres mágicos, hadas, genios, ogros, dragones, duendes, magos y brujas y gigantes. Entonces, como pueden ver, la singularidad de cada uno de los integrantes tiene su propia, su propia acción, ¿verdad? Y normalmente las acciones de esos personajes siempre van a depender de las funciones con que esto se desempeña, ¿ya? Normalmente existen un sinnúmero de funciones, ¿ya? Que se la voy a hacer llegar a través del chat. Para que ustedes tengan en cuenta cuando vayan a hacer el cuento. De la nevera donde se echa la bolsa se puede quitar. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo se quita? Porque hay un cómico. Bien. Entonces tenemos
las 31 características que pueden tener para elaborar un cuento. Bien. Ahí tenemos entonces bien, vamos a saltar al valor educativo del cuento, que es lo más importante dentro de eso, porque para aplicarlo dentro de la promoción de la salud. Normalmente el cuento ayuda a la formación psicopedagógica y social, que a lo largo del tiempo ha sido de capital importancia para configurar la personalidad de los niños en todas las épocas de la vida. ¿De qué manera? El desarrollo intelectual. Y lo tienen en el chat, que dice que el cuento ayuda al niño en su desarrollo cognitivo, apoyándolo a asociar situaciones de un relato hipotético, soluciones lógicas o ilógicas, o desenlaces similares, lo que ello potencializa el pensamiento global del niño, así como la capacidad de análisis y síntesis. El niño cuando lee o escucha un cuento pone en juego sus capacidades de interpretación, de ordenación lógica, de inferencia o deducciones y de emisión de juicios y de valor sensato. Por eso es importante darle ese estímulo, crearle ese hábito de lectura. ¿Por qué? Porque el hábito de lectura, aparte de desarrollar su parte intelectual, le va a ayudar a aumentar su léxico, a mejorar la ortografía, a entender cuando esté estudiando más adelante, una carrera técnica, un bachillerato, una profesión universitaria, pues lo va a ayudar a comprender lo que está leyendo. Normalmente, a veces se falla y a veces no interpretamos lo que leemos porque no tenemos el hábito de la lectura. A ver, Yesenia, ¿estás por ahí? El año pasado, ¿cuántos libros te leíste? Honestamente. ¿Cómo? Que el año pasado, ¿cuántos libros te leíste? Me leí, bueno, no libros completos, pero yo estuve estudiando historia y leía mucho, la verdad que sí. Más bien documentos. ¿Y tú, Fernando? Ah, profe, la verdad, yo casi no leo. ¿Y por qué no lees, Fernando? A ver. No sé, profe, porque a veces como que me dan ganas como de leer y me empiezo a leer. Ya llega el momento como que me empavo y no sigo leyendo. Pero a veces sí me dan ganas de leer y leo ahí. No tanto, pero leo. Ajá, pero entonces no te leíste ninguno el año pasado. ¿Y este año? Tampoco. Bueno, este año a veces me pongo a ver libros así de pronto por celular, así, de forma virtual, así lo leo un rato. ¿Sabes por qué allá en Finlandia, que es el país con la mejor educación, por qué ellos son, primero porque ellos enseñan lo que van a poner en práctica en la vida profesional, no se ponen como aquí en países de Latinoamérica materias de relleno, por decirlo así, ¿ya?
Eso en primer lugar. En segundo lugar, mínimo ellos se leen 6 libros al mes. Y aquí difícilmente en Colombia, como promedio, la gente se lee 1 o 2 libros, pero al año. Entonces, mire que ahí está la diferencia. Entonces hay que usted se lea 6 libros al mes. Usted no tendría, mejor dicho, un vocabulario espectacular y sobre todo una ortografía tenaz y manejaría muchos sinónimos, antónimos, adverbios, adjetivos. Pero como realmente, yo por lo menos, desde que me comenzó el hábito de la lectura, por allá cuando tenía por lo menos 25 años, aunque yo leía, era de pelado, pero que cogí de ya como algo de hábito hasta la fecha, solamente después de 25, casi después de 30 años, solamente me he leído alrededor de 600 libros. O sea, eso es insignificante, ¿no? Comparado con lo que leen allá en Europa, que leen, como les dije, 6 libros al mes. Entonces, imagínate. Entonces, y aún así yo sigo leyendo, a mí me gusta mucho la lectura. Entonces, por eso que es importante crear en el niño el hábito de la lectura para que desarrolle su parte intelectual. También el cuento es ideal para captar la atención de los niños. A través de ellos se habitúan a trabajar en su atención, que posteriormente será un elemento importantísimo en la iniciación de la lectura. Cuando un niño capta su atención en el cuento, y siempre lo hace así, obviamente, cuando ya él tenga la iniciativa de lectura o de pronto que está en un salón de clases que están leyendo, pues él está atento a lo que están diciendo. Entonces, ¿verdad? Lo importante que es que los niños se le lean cuentos, ¿ya? Un momento dado que se acuesten así como a veces ven en las películas, que es coloquemos a los niños en la cama y se le lea cuentecitos, ¿ya? Que sería espectacular, ¿ya? Entonces, es bueno hacerlo. Bien, también leerles cuentos ayuda al desarrollo de la memoria. Entonces vamos a anotarlo aquí, esta parte, para que ustedes lo tengan en el chat y lo vayan copiando, como dicho, sacando las ideas principales. Ya. En cuestiones de la memoria, se desarrolla tanto la narración oral como escrita, ya que la memoria es un factor importante en todos los aprendizajes de los niños, pero es muy importante sobre todo para su desarrollo. La estructura interna de los cuentos ha favorecido la fácil memorización de estos y su conservación a lo largo de los tiempos. Dicha estructura narrativa ofrece la posibilidad de ejercitar fácilmente la memoria de los niños. Yo les puedo decir con toda seguridad de que yo me acuerdo de una cantidad de cuentos que mis padres me leían cuando era niño. ¿Por qué? Porque es tan fácil en su narrativa que es fácil de conservarlo en nuestro centro de memoria. Como el cuento también en algunas partes tiene narrativa de fantasía y creatividad, eso también ayuda a que crezca la imaginación de los niños, es decir, vuele, para que ellos tengan una base para la creación, recreación y los sueños de estos mediante los mecanismos de identificación y proyecto. Vamos a ir anotándolo aquí. Y la comprensión entre la comprensión del mundo
Los cuentos también facilitan o ayudan a los niños a comprender muchas realidades que se vive a diario y que en un momento dado, como en esa época somos bastante ingenuos, no alcanzamos a comprender. Entonces, el cuento también ayuda en un momento dado a que desarrollar esa realidad con que estoy. Bien. Lo que es la formación estética. La educación estética también forma parte de la formación del niño. ¿Cuál es? En ese sentido, el lenguaje, los símbolos, las representaciones, la estructura de los cuentos, inicia y favorece en el conocimiento de la dimensión poética y estética del ser humano. Los cuentos suelen transmitir alegría y belleza en sus relatos. Sensibiliza al niño, satisface su capacidad de asombro con las emociones y por ello deben ser bellos y no aterradores. Entonces, como pueden ver, también es importante que los cuentos tengan una característica de alegría y no que vaya a causar miedo en los niños de acuerdo al tipo de cuento que se le está leyendo. Tenemos también que se satisface la necesidad de juego. A veces los cuentos son los cuentos son un instrumento de ocio y de placer para el niño. A veces en las aulas de infantil, la audición o la lectura, un cuento siempre va de juego. El cuento inicia al niño a jugar. El cuento supone que para el niño una diversión. Le gusta que le lean cuentos o historias que los entretienen en definitiva, donde se sientan felices. Entonces, como pueden ver, hay niños que les encanta que le lean cuentos. Igualmente, ayuda a la creación de hábitos. Ser lectores, es decir, a la lectura. ¿De qué manera? La lectura y la creación de hábitos de lectores. Los niños que están acostumbrados a que les narren cuentos posiblemente serán buenos lectores. Como pueden ver, lo que yo les decía a ustedes, de que a mí me leían cuentos cuando estaba chico y vean que yo después comencé siendo un poco más mayorcito, por ahí de 13 leía mi otro libro, pero sí lo cogí ya de cómo es de lleno cuando ya cumplí los 25 años que me dediqué a leer todo tipo de cómo es de libros. Bueno, libros que edifiquen, no cualquier tipo de libro, porque hay libros que realmente no aportan nada. Entonces, eso es lo que nos ayuda, inclusive, como le dije, entre más usted maneje, lea, ayuda a su léxico, igualmente será bueno en el aprendizaje lectoescritura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a estar más pendiente a lo que se le diga. Y también hay unos, en este tipo de cuentos, la comunicación y la asimilación de valores. ¿Ya? Hay unos cuentos en donde se habla sobre la maldad, el bien, la mentira,
le habla también sobre la justicia, la equidad. Entonces, eso también ayuda cuando uno es niño a ver ese tipo de valores que se enseñan en ese tipo de libros. Bien, el cuento es una forma de comunicación. De hecho, así como ha sobrevivido gran parte de los cuentos que hoy conocemos, los cuentos enseñan a los niños a comunicarse, el tiempo que aprenden gran cantidad de conductas socializantes y asimilan valores que le ayuden a apreciar las conductas y las actitudes. Los cuentos enseñan sin muchas explicaciones a distinguir entre el bien y el mal, entre verdades y mentiras, entre la justicia e injusticia, etcétera, porque no tiene, en el libro no te enseña, digamos, porque está haciendo mal, porque está haciendo bien, simplemente con las acciones que tiene o roles que tiene cada personaje en ese cuento. Normalmente tenemos que aprender a tener criterios de selección para nuestros hijos. ¿Ya? No todos los cuentos son adecuados a los niños. Eso se da de acuerdo a cada edad, se le dirá el tipo de cuento. ¿Ya? Si ya somos adultos, ¿quiénes son los responsables? Los padres y los profesores. ¿Para qué? Para elegir el mejor cuento para nuestros oyentes, es decir, para aquellos a los cuales nos vamos a dirigir. Ya que los cuentos infantiles, si se hace de acuerdo a la edad, varían según los intereses. A algunos le va a gustar, a algunos le va a agradar, mientras a otros ni siquiera van a prestar atención. Difícilmente lo van a leer y menos a escuchar. Entonces hay que saber elegir el tipo de cuento de acuerdo a la edad del niño. Normalmente los cuentos deben ser breves, donde tengan una ayuda en la comprensión, es decir, para que el niño no se canse o se fatigue. ¿Ya? Entonces, ellos, ¿por qué? Porque si es un cuento demasiado largo, van a perder el interés a través del transcurso del relato. Entonces, los cuentos no deben ser demasiado largos para evitar eso. Otra cuestión, que los cuentos deben tener pocos personajes. Porque si tiene muchos personajes, entonces el niño se va a distraer y no va a tener la atención en el cuento. Normalmente los cuentos deben tener muy pocos personajes. Por otro lado, que el argumento del cuento no tenga complicaciones, es decir, que no las presente, que carezca de ese tipo de complicaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Es decir, que las acciones en el cuento sean continuas, no que diga una cosa y entonces salta a otra, es decir, debe tener una continuidad. ¿Ya? Que haga que de pronto en algunos cuentos el niño se sienta como parte de él y tome el rol de alguno de los personajes para captar mayor su atención. Es más, se aconseja cuando se está dictando un cuento o leyendo un cuento, perdón, hacer las anotapopeyas. ¿Qué es eso? Que uno haga las imitaciones de las voces o sonidos que se presenten en el cuento de manera correcta. No solamente es leer el cuento y si hay de pronto un animal que haga un sonido, como por lo menos el gato, el perro, la vaca, entonces también hacer el sonido para que el niño también vaya identificando qué tipo de animales son. Normalmente debe utilizarse un lenguaje literario, sencillo, comprensible para el niño, que sea a su vez gracioso y divertido, y que siempre
debe tener un desenlace feliz. Hay que evitar de todo modo cuentos que hablen sobre la crueldad y el terror. Ahora, ¿en qué momento de la selección importante? En el momento de la selección del cuento hay que tener en cuenta ciertos valores. Primero, como el asunto. ¿Cómo así? De qué se trata el cuento, si es divertido, si es cruel, si es dramático, si causa felicidad, etc. El tema en torno al cual gira el cuento, es decir, cuál es la idea principal, si habla de bondad, de amistad, de vanidad, etc. Los personajes, ¿qué tipo de personajes tiene? ¿Son reales? ¿Son animales? ¿Son personas? ¿Son seres imaginarios? ¿Son la combinación de todo? Entonces también hay que tener en cuenta eso. El ambiente, donde desarrolla el cuento, ¿ya? Si es un bosque, una ciudad, un castillo. Y después tenemos en cuenta la acción y complejidad de duración de la acción. Entonces, como pueden ver, para la elección de un cuento, para un niño se requiere de tener en cuenta muchas situaciones. Bien. Pero en sí, ¿qué hace que a nosotros a cierta edad nos guste el cuento? Porque aquí de todas maneras, en un momento dado de pronto nos habrán contado cuentos y nos resulta llamativo. El primero es la rapidez de acción, es decir, con qué se produce, en qué momento se produce la acción en la que transcurre el relato, es decir, que mantenga la atención del niño, que cada párrafo que se lea sea un acontecimiento donde suceden cosas una tras de otra, es decir, que el niño esté emocionado para saber qué es lo que pasa. Hay ciertos libros, a mí me pasó en lo particular, que comienzo a leerlo, ¿ya? Y los termino rápido porque quiero saber en qué termina el final, ¿ya? Entonces, eso también depende, igual en mis cuentos de niños, también sucede lo mismo. Y ellos quieren saber cómo termina la trama. Entonces, también debe tener algo de sencillez y misterio. A veces los elementos que se utilizan, por lo menos para narrar el cuento, son objetos familiares para los niños, por lo menos la casa, la abuela, los cerdos, el perro, la música, los platos, etcétera. Pero al mismo tiempo están rodeados por una sombra de misterio que los atrae. Eso que es lo nuevo en los relatos y lo que cambia la escena. La Jimena es rara y desconocida para los niños, debilita el interés de estos hacia el relato, ya que con el tiempo puede tender a confundirlo. Ejemplo, puede ser una casa, pero en la casa viven cerditos o cabritas y podemos hablar de música, pero los músicos son animales, entonces no es que van a hablar de un cuento, entonces resulta que los que tocan la música son seres humanos, entonces tiene que ser reiterativo, es decir, congruente. El elemento reiterativo, los cuentos se caracterizan también por su carácter repetitivo, que ayuda a que el niño consiga una perfecta comprensión del relato. Le voy a mandar un cuadrito, no sé si me dé para evitar hacerlo rápido, donde se hace qué tipo de cuentos de acuerdo a la escolarización en la cual se encuentra el niño.
Como pueden ver, dice que para 3 a 5 años, temática variada, pero acorde a las necesidades propias de esta edad. Niños que no saben leer. Cuentos con muchas ilustraciones que van a ser narrados por un adulto. Entonces, mira que esa es de 6 a 9, las fábulas y cuentos de animales, narraciones, aventuras de otros niños, viajes, etcétera. Y de 10 a 12, biografías, historias verdaderas, fenómenos naturales, aventuras científicas, etcétera. Bien. Pero, ¿cómo se deben leer los cuentos? Ya que todos los cuentos no son iguales. No solo por su complejidad temática, sino también por la información textual y gráfica que ofrece el lector u oyente. Normalmente, si nos vamos a una parte de la literatura infantil de cualquier librería, nos encontraríamos con cuentos muy diversos, ¿ya? Aquellos con maravillosas ilustraciones en las que cuentan historias muy sencillas en solo 5 páginas, algunos extensas, otras recopilaciones de famosos cuentos, cuentos sencillos con letras grandes e ilustraciones, cuentos con pictogramas, cuentos sencillos con letras e ilustraciones. Cada edad requiere un tipo de lectura y por eso vamos a analizar de acuerdo a ciertas edades. Por lo menos los niños de 1 a 2 años les gusta tanto escuchar como ver ilustraciones. Por ello es importante que los cuentos en esta edad abunden más las mismas, es decir, las ilustraciones. Es importante elegir cuentos con gran calidad en sus ilustraciones, pues van a servir para captar su atención. Es decir, que sean unas ilustraciones de colores vivos, llamativos, que capten la atención del infante. ¿Ya? Entonces, donde la historia las historias deben ser muy simples, de argumento muy sencillo. Por lo tanto, debemos evitar a veces seleccionar ilustraciones de tipo de películas de dibujos animados, pues normalmente van a dirigir a un público de recepción pasiva, es decir, que solamente van a estar viéndolo nomás sentados y sin ninguna, sin captar tanto mucho la atención. Ilustraciones basadas en caricaturas burlescas, pues a veces el niño no va a comprender lo que es la ironía. Ilustraciones excesivamente realistas y elaboradas, ya que resulta demasiado compleja para el niño, y ilustraciones de dibujos determinados de moda, porque repiten las mismas características en persona u otra y resaltan siempre los mismos valores. Entonces, ya habíamos mencionado, entonces, con esto terminamos lo que son los cuentos y nos vamos a la parte de, tenemos otro tema. Que es lo que es el debate. El debate es un acto de comunicación y exposición de ideas diferentes sobre un mismo tema, entre uno o más personas. El que sea más completo a medida que los argumentos van exponiéndose, así va aumentando en cantidad y en solidez. Al final,
todos los argumentos expuestos por cada de los personajes de las personas, el intermediario debe llegar a llegar a un punto fijo de acuerdo. El debate se clasifica en aquellos formales, los cuales tienen un formato establecido, así como el tema específico a discutir, y que cuentan con un moderador, y aquellos informales. Entonces, primero son los formales, y los informales son aquellos que previamente acordados, donde no existe un moderador directo y prima la libertad de argumentación. Los formatos de debate se basan en una contienda de dos puntos de vista, argumentando afirmativo y negativo sobre un tema polémico. El equipo afirmativo ofrece argumentos en apoyo a la propuesta y a una postura negativa que discute contra ella. Bien. Normalmente, aquellos que hacen normalmente se espera que los equipos o aquellas personas que hacen el debate respondan al uno o al otro con argumentos, dando lugar a un intercambio de ideas a partir de la investigación neutral que cada grupo hizo antes del debate. Por lo anterior, suele necesitarse respaldos y garantías empíricas en sus argumentaciones. Normalmente, para hacer un debate se requiere ciertos pasos. Son 6. Primero, planteamiento del tema o problema a discutir. Segundo, organización de equipos de trabajo. Tercero, preparar la participación para el debate. Cuarto, hipótesis y tesis planteada. Quinto, llevar a cabo el debate. Y sexto, el moderador debe ayudar a completar el tema. Así como existen unos pasos, también existen unas reglas. Esas reglas son lo que van a permitir hacer un buen debate. Primero, determinar el objetivo. Segundo, anunciar el tema. Tercero, se describe la actividad. Y cuarto, la primera pregunta y dar palabra en forma aleatoria, es decir, no seguir un seguimiento, sino elegido al azar. Normalmente, existen otras reglas que sirven para llevar el buen término los ejercicios del debate. Se necesita un emisor con un receptor considerando los siguientes puntos. Primero, debe ser breve y concreto al hablar, ser tolerante respecto a las diferencias, no subestimar al otro, no hablar en exceso, ¿ya? Porque así se podía intervenir en los demás. No burlarse de la intervención de nadie, evitar los gritos para acallar el interlocutor y hablar con seguridad y libertad sin temor a la crítica. También tenemos que acompañar las críticas con propuestas y escuchar atentamente al interlocutor para responder de forma adecuada. Entonces, como pueden ver, el debate es lo que significa esto. Y para terminar con esta primera semana, vamos a hablar sobre aquellas fallas que a veces se tienen con esos programas que se hacen en la promoción de la salud, ¿ya?
Normalmente eso tiene que ver mucho con esas actividades que tienen que ver con la promoción de la salud, donde las cuales se pueden agrupar, es decir, en el momento de hacer esas actividades se pueden presentar ciertas fallas. Por ejemplo, una relación inadecuada entre el médico y el paciente, ya que es fundamentalmente la falta de continuidad asistencial lo que a veces lleva que el facultativo desatienda esas labores, ya, que ayuden al paciente, ya, a que ellos no acepten el consejo profesional. Entonces, como no hay una buena interacción médico-paciente, eso es lo que pasa. Cuando se hace trabajo aislado, es decir, que cada uno trae por su lado cuando se hace este tipo de trabajo, porque cada uno quiere hacer lo que le parezca. Ahora, ¿cómo se evita eso? Haciendo que la formación sea continuada y introduciendo nuevas actividades aparte de las que ya se han establecido. La falta de tiempo, la excesiva presión asistencial y a veces la masificación de las consultas dificulta la aplicación de actividades que no están directamente relacionadas con la demanda de asistencia. Entonces a veces se hace unas actividades que realmente no vienen al caso y por lo regular entonces lo que sucede es que carecemos de tiempo. A veces tenemos también la documentación clínica inadecuada, la integración de la prevención en la práctica asistencial requiere de buenos sistemas de información, siendo especialmente útiles los programas informáticos que incluyen sistemas recordatorios y de recitación de pacientes. Falta de material adecuado. Muchas de las actividades preventivas precisan de nuevos instrumentos y tecnología. Entonces, como no están a la vanguardia, eso es lo que pasa. Infravaloración o rechazo a la medida preventiva. Puede ocurrir que tanto el profesional como el paciente, a causa de factores culturales, consideran exagerada o inadecuada la medida preventiva. Es decir, un buen ejemplo de ello lo constituye la negativa a reducir el consumo excesivo de alcohol o rechazo en la suplementación de flúor de las aguas, que por razones estrictamente ideológicas. Entonces, por eso les decía que a veces el tratar de ayudar a cambiar ese hábito en los pacientes, esa mentalidad, esas creencias, ¿es por qué? Porque a veces no se valora adecuadamente la enseñanza que el profesional le da al paciente. Igualmente, también sucede cuando no hay falta de colaboración de los sectores relacionados con la salud y con los medios de comunicación. La diversidad de recomendaciones también es común que diferentes organismos, instituciones, sociedades, profesionales proporcionen recomendaciones sobre una misma medida que difieren sustancialmente. Esto desorienta a la población y desanima a los profesionales. Y la falta de formación de los profesionales, el escaso efecto a corto plazo de las medidas preventivas y de las lagunas formativas que existen en este campo conduce a los profesionales al escepticismo.
La falta de incentivos también es lo mismo que incluyen las partes económicas. También ayuda a que estos programas no se lleven a cabo como debe ser, ya, tanto en la prevención como en la promoción. Entonces, con esto terminamos lo que es la primera semana. Ahora le mando por recuerde que le digo, le voy a escribir las actividades inmediatamente en el chat para que ustedes me lo hagan en por este internet, me hagan esas actividades.